Las 25 pinturas más increíbles de Rembrandt. Número 25. Autorretrato a los 34 años. 1640. El autorretrato a los 34 años, fechado en 1640, es uno de los más famosos de la extensa serie de autorretratos de Rembrandt. En este lienzo, el pintor se representa en la plenitud de su carrera, vestido con atuendo rico y elegante, recordando la pose señorial de retratos del Renacimiento, como los de Rafael o Tiziano. Sin embargo, la grandilocuencia superficial contrasta con la mirada introspectiva y ligeramente melancólica del artista. El claroscuro, bien controlado, sirve para modelar con precisión las facciones y revelar la atmósfera psicológica. La cabeza ligeramente ladeada, el entrecejo marcado y la boca comprimida sugieren una personalidad compleja y reflexiva. Se ha interpretado este autorretrato como un intento de Rembrandt por situarse en la tradición de los grandes maestros del pasado, al tiempo que afirma su propio estilo y singularidad. En esta obra, la pincelada es más precisa que en sus trabajos tardíos, y los tejidos, joyas y ornamentos se representan con detalle minucioso. Sin embargo, el verdadero foco permanece en la expresión facial. El autorretrato a los 34 años combina la autoridad visual del artista consolidado con la conciencia del tiempo y la mortalidad, anticipando la honestidad brutal de sus retratos tardíos, donde la máscara de la pompa social se desvanece y emerge el ser humano en su desnuda verdad. Número 24. La conspiración de Claudio Civilis. 1661 a 1662. La conspiración de Claudio Civilis es una obra singular en la producción tardía de Rembrandt. Pintada hacia 1661 a 1662, fue encargada para decorar el ayuntamiento de Ámsterdam, pero su acogida fue fría, lo que llevó a que el pintor la retirara y recortara el lienzo. El episodio representado proviene de las guerras gálicas de Tácito, donde el caudillo batavo, Claudio Civilis, conspira contra el Imperio Romano. La escena muestra a Civilis, tuerto y con rasgos toscos, presidiendo un pacto sellado con juramentos y espadas en alto. Lejos del idealismo heroico esperado en una pintura oficial, Rembrandt crea una atmósfera oscura, casi selvática, iluminada por una luz incierta, como la de una antorcha. La composición asimétrica y la pincelada suelta y densa acentúan el carácter salvaje, primitivo y antiheroico de la escena. Esta obra puede interpretarse como un acto de rebeldía artística. En lugar de complacer el gusto burgués por el decoro y la claridad, Rembrandt se sumerge en la ambigüedad, la penumbra moral y la ferocidad humana. El rechazo del público coetáneo confirma que Rembrandt iba a contracorriente de las convenciones de su tiempo. Hoy, la conspiración de Claudio Civilis es vista como una muestra del genio inconformista del pintor en su última etapa, cuando ya no buscaba el favor social sino expresar su propia visión del mundo. Número 23. El artista en su estudio. 1629. El artista en su estudio, de 1629, es una joya temprana en la que Rembrandt muestra un taller pequeño y modesto, con un joven pintor ante un caballete. Se ha interpretado que el artista retratado es el propio Rembrandt, reflexionando sobre su labor, sus herramientas y el lienzo aún en blanco. Esta obra dista mucho del retrato de un taller lleno de lujo o grandes dimensiones. Al contrario, sugiere la soledad, la concentración y la humildad del trabajo artístico. La luz penetra escasa y sesgada, realzando las superficies rugosas del entorno, los suelos de madera, los muros sobrios, la tela en blanco que espera ser transformada. La figura del joven pintor, diminuta en relación al espacio,
Simboliza la lucha silenciosa por dar forma a las ideas, la intrincada relación entre el creador, su oficio y la materia prima con la que trabaja. El artista en su estudio puede leerse como una reflexión existencial sobre el acto de crear. El lienzo vacío representa el potencial infinito, la inseguridad y la esperanza. El pintor, un ser vulnerable ante su tarea, medita en silencio cómo plasmar su visión en un mundo lleno de limitaciones. Esta visión introspectiva del taller contrasta con la imagen idealizada del artista genial que surgiría en siglos posteriores, presentándonos al Rembrandt joven como un trabajador esforzado, dotado de sensibilidad y perseverancia. Número 22. La negación de Pedro. 1660. La negación de Pedro, pintada hacia 1660, aborda uno de los episodios más humanos y dolorosos del Nuevo Testamento. El momento en que el apóstol Pedro, por temor, niega conocer a Cristo. La escena muestra a Pedro rodeado de sirvientes y guardias en el patio del sumo sacerdote, mientras una mujer lo señala, acusándolo de ser seguidor del preso. Pedro, con el ceño fruncido y la mirada ansiosa, gesticula negando toda relación, a la vez que un gallo, símbolo del arrepentimiento venidero, se asoma en la penumbra. La luz es utilizada con maestría para delinear las tensiones psicológicas. El rostro de Pedro está en la penumbra, en contraposición a los reflejos de las armas y armaduras de los guardias. La pincelada empastada, propia del periodo tardío de Rembrandt, aporta densidad a la atmósfera, creando un ambiente casi táctil. No hay grandes gestos heroicos, sino la simple humanidad del miedo y la traición, la culpa que se gesta en el interior del discípulo. La negación de Pedro es un estudio sobre la fragilidad humana ante la presión y el peligro. Rembrandt, fiel a su visión empática, no condena a Pedro, sino que lo muestra como un hombre aterrado, partícipe de un drama moral universal. Esta obra dialoga con el espectador contemporáneo, recordándole que las debilidades y las tensiones del alma humana no pertenecen solo a la historia sagrada, sino que siguen vivas en cada uno de nosotros. Número 21. Jacob bendiciendo a los hijos de José. 1656. En Jacob bendiciendo a los hijos de José, 1656, Rembrandt interpreta el episodio bíblico en que el patriarca Jacob, anciano y ciego, imparte su bendición a Efraín y Manasés, hijos de su hijo José. Esta escena familiar y espiritual se representa con una proximidad casi doméstica. Jacob, débil y sentado, coloca sus manos con cuidado sobre las cabezas de los niños, mientras José y Asenat observan con reverencia y cierta nostalgia, conscientes de la importancia del momento. La luz tenue se concentra en los rostros, en las manos y en los paños suaves de la ropa, creando un ambiente íntimo, como si el espectador contemplara una escena privada a través de una puerta entreabierta. La pincelada es suelta, con empastes visibles y texturas ricas, reflejando el estilo maduro de Rembrandt. Esta factura libre no disminuye la fuerza de la expresión, sino que la potencia, capturando la vulnerabilidad de la vejez y la inocencia de la infancia. La elección de este tema por parte de Rembrandt sugiere su preferencia por relatos que combinan lo humano y lo sagrado, evitando el espectáculo y concentrándose en el núcleo emocional. Jacob bendiciendo a los hijos de José, transmite una espiritualidad discreta y profunda, sustentada en el amor familiar, el legado generacional y la continuidad de la fe. Es una pintura que contempla la finitud de la vida, el relevo entre generaciones, y el consuelo de saber que la bendición y la esperanza se transmiten a través de los lazos invisibles de la sangre, la fe y la historia humana. Número 20. Jeremías lamentando la destrucción de Jerusalén.
1630. Pintado alrededor de 1630, Jeremías lamentando la destrucción de Jerusalén, se considera una de las obras tempranas maestras de Rembrandt. Inspirada en el Antiguo Testamento, la escena presenta al profeta Jeremías sumido en la pena, reflexionando sobre la caída de la ciudad santa a manos de los babilonios. Aún joven, Rembrandt emplea su incipiente dominio del claroscuro para crear un foco dramático. El rostro del profeta, iluminado con tenue luz, destaca contra la penumbra que envuelve el resto de la composición. Jeremías aparece meditabundo, sentado cerca de las ruinas, con la cabeza apoyada en la mano. Su expresión transmite el dolor moral y la impotencia frente a la devastación, evocando la fragilidad humana ante el infortunio histórico. A sus pies, un templo derrumbado sugiere la irreversibilidad de la tragedia. A diferencia de otros pintores barrocos más teatrales, Rembrandt opta por una interpretación íntima y psicológica, enfocada en el estado de ánimo del personaje. La calidad táctil de las telas, la diferenciación de texturas y la sutileza cromática anuncian la futura madurez del artista. El realismo emocional que impregna a Jeremías no solo narra un episodio bíblico, sino que también alude a la naturaleza humana, a su desconsuelo ante las pérdidas y a la perseverancia de la fe pese a la adversidad. Esta pintura establece las bases del interés de Rembrandt por la dimensión espiritual y psicológica, que caracterizará toda su trayectoria. Número 19. El rapto de Ganimedes, 1635. El rapto de Ganimedes, 1635, es una de las obras más curiosas de Rembrandt sobre temas mitológicos. La pintura relata el mito griego en el que Zeus, metamorfoseado en águila, secuestra al joven Ganimedes para llevarlo al Olimpo. Sin embargo, lejos de la representación idealizada y sensual que otros artistas del Renacimiento y el Barroco dieron a este episodio, Rembrandt ofrece una versión humorística y terrenal. En su lienzo, Ganimedes no es un hermoso efebo perfecto, sino un niño regordete y asustado que llora y orina del pánico mientras es alzado por el águila. Esta visión desmitificada desconcierta a quien espera una imagen heroica del mito. La luz clara y directa ilumina al niño, rescatando cada pliegue de sus ropajes y sus tiernas facciones deformadas por el llanto, mientras el fondo se mantiene más oscuro, aislando la acción en un espacio casi teatral. Con esta obra, Rembrandt no solo rompe con las convenciones idealizadas, sino que demuestra su interés en la humanidad real, con sus debilidades y sus miedos, incluso en el contexto de un relato sagrado o legendario. El rapto de Ganimedes es un testimonio del ingenio y la audacia del pintor, que se atrevió a reinterpretar las fuentes clásicas con empatía y un sentido de humor profundamente humano. Número 18. El buey desollado, 1655. El buey desollado, c. 1655, se considera una de las pinturas más intensas y simbólicas de la etapa madura de Rembrandt. El lienzo presenta el cuerpo de un buey colgado, ya sin piel, en el interior de lo que parece un modesto cobertizo. La escena, cruda y casi desagradable a primera vista, es un estudio magistral de color, textura y luz, donde la carne, las vísceras y la madera adquieren un peso pictórico excepcional. Si bien puede interpretarse simplemente como una naturaleza muerta o un ejercicio técnico, la obra ha suscitado lecturas más profundas. Algunos ven en ella una reflexión sobre la fugacidad de la vida y la mortalidad, un memento mori que remite a la fragilidad del ser humano. La luz, que ilumina el cadáver con una claridad implacable, crea contrastes que resaltan el volumen y la inmediatez del animal. La pincelada, suelta y empastada, confiere una calidad casi táctil a la superficie pictórica.
Para la sensibilidad contemporánea, El buey desollado es una obra maestra de la sinceridad artística. Lejos de embellecer la realidad, Rembrandt la expone sin tapujos. Esta pintura ejerció una influencia notable en artistas modernos como Jaime Soutin, y sigue siendo un ejemplo insigne del poder expresivo que se logra cuando el pintor afronta la crudeza de la existencia sin velos ni distracciones. Número 17. Autorretrato con gorra y dos cadenas. 1642. El autorretrato con gorra y dos cadenas, 1642, es uno de los múltiples retratos en los que Rembrandt se enfrentó a sí mismo ante el lienzo. Aquí se presenta con una gorra oscura y portando dos cadenas de oro, una indumentaria que podría aludir a su situación social relativamente holgada en aquellos años o a su ascendencia en el mercado del arte de Ámsterdam. La luz suave ilumina su rostro desde un ángulo que realza las facciones y la textura de la piel, revelando una expresión seria y reflexiva. La mirada se dirige levemente hacia el espectador, transmitiendo una sutil sensación de introspección, como si el artista, en pleno ascenso profesional, estuviera evaluando su posición en el mundo. Este autorretrato combina un cierto halo de nobleza externa, sugerido por las cadenas, quizás símbolo de prestigio o distinción, con la honestidad psicológica que caracteriza el género en la obra de Rembrandt. La pincelada es más fina que en su etapa tardía y la composición equilibrada, reflejando el momento en que el pintor se hallaba en la cúspide de su fama, antes de las vicisitudes que marcarían su madurez. Número 16. Retrato de Saskia van Uylenburg. 1633. En el Retrato de Saskia van Uylenburg, fechado en 1633, Rembrandt inmortaliza a su joven esposa, con quien se había casado el año anterior. Saskia pertenecía a una familia adinerada, lo que contribuyó a la estabilidad financiera y social del artista en esa época. La obra muestra a la joven vestida con atuendo elegante, joyas y un tocado delicado, irradiando el esplendor de la prosperidad y la felicidad matrimonial recién estrenada. La luz se posa con delicadeza sobre el rostro de Saskia, resaltando su tez clara y sus rasgos suaves. Los pliegues de sus ropas, las texturas de la tela y las perlas están pintados con meticulosidad, mostrando la pericia técnica de Rembrandt en sus años de consolidación. Más allá del refinamiento, la mirada de Saskia expresa cercanía, dulzura y una complicidad que trasciende la tela. Este retrato es un documento de la etapa más luminosa del pintor, un tiempo de relativa abundancia, afecto y armonía. Con el paso de los siglos, la obra se ha convertido en uno de los testimonios más vívidos de la vida personal de Rembrandt, un reflejo de la presencia e influencia de Saskia en su obra y en su corazón. Número 15. La cena de Emaús. 1648. Rembrandt abordó el tema de la cena de Emaús en varias ocasiones, y la versión de 1648 es una de las más sugerentes. La escena representa el momento en que, tras la resurrección de Cristo, dos discípulos lo reconocen al partir el pan durante la cena. En lugar de un milagro ostentoso, el artista opta por la sutileza. Cristo se revela por su gesto, su serenidad y la reacción asombrada de los discípulos. La composición es íntima, recogida en un espacio reducido. La luz, suave y evocadora, surge del propio Cristo, bañando los rostros con una luminosidad tenue y espiritual. Las expresiones faciales están perfectamente orquestadas. Uno de los discípulos se inclina con reverencia, el otro retrocede impresionado. El gesto de Cristo es sereno y lleno de empatía. La pincelada de Rembrandt es refinada y detallada, y su claroscuro, magistral. Esta representación no se limita a narrar un pasaje evangélico,
sino que transmite la vivencia interior de la fe, la sorpresa ante lo sagrado que se muestra en la sencillez de un acto cotidiano. Así, la cena de Emaús se convierte en una metáfora del reconocimiento espiritual, un recordatorio del poder silencioso y transformador de la presencia divina. Número 14. El filósofo en meditación. 1632. El filósofo en meditación, 1632, es una de las imágenes más emblemáticas de Rembrandt, frecuentemente interpretada como una evocación del silencio interior y la búsqueda del conocimiento. La escena muestra a un anciano sentado cerca de una ventana, sumido en sus pensamientos, mientras la luz matutina atraviesa el ventanal y se funde con la penumbra del interior. A su lado, una escalera en espiral sugiere el ascenso progresivo hacia la sabiduría o la trascendencia. La paleta cromática es suave, dominada por marrones, ocres y dorados, transmitiendo calidez y una atmósfera de recogimiento. La composición, organizada en torno a contrastes lumínicos, equilibra con armonía la serenidad del filósofo con la complejidad simbólica de su entorno. Este cuadro trasciende el retrato o la escena costumbrista y se interna en el terreno de la alegoría. El sabio pensador, la luz que ilumina el espacio y la escalera como símbolo del progreso interior. El filósofo en meditación sugiere que, para Rembrandt, la sabiduría no era un espectáculo externo, sino un viaje interior, silencioso, marcado por la contemplación y el lento ascenso hacia una comprensión más profunda del mundo y de uno mismo. Número 13. Retrato de Jan Six, 1654. El retrato de Jan Six, 1654, es uno de los ejemplos más admirados del genio de Rembrandt en el ámbito del retrato. Jan Six, poeta, coleccionista de arte y regente de Ámsterdam, era un hombre culto y refinado, amigo personal del pintor. Rembrandt logró capturar su esencia con una sencillez y elegancia que parten de una pincelada suelta, casi abocetada, especialmente en las mangas y la capa, contrastando con la meticulosidad del rostro. La figura se coloca en un interior discreto, sin ornamentos excesivos. Jan Six está representado en un momento casual, como si se hubiera detenido en medio de una acción cotidiana. El detalle del guante que se pone o se quita, la pose relajada y la mirada inteligente transmiten intimidad y cercanía, alejándose de la rigidez habitual en los retratos formales de la época. Este retrato encarna la maestría de Rembrandt para fusionar el realismo psicológico con la espontaneidad, un logro que pocos pintores han igualado. Con su técnica suelta y su empatía hacia el modelo, el artista revela la personalidad y el carácter de Jan Six, dejando un testimonio inmortal de la amistad, el respeto mutuo y el humanismo que reinaban en los círculos intelectuales de la Ámsterdam del siglo de oro. Número 12. El hombre del casco de oro. 1630. El hombre del casco de oro, c. 1630, es un retrato atribuido históricamente a Rembrandt, aunque en la actualidad se considera probable que provenga de su círculo o de un discípulo cercano. Aún así, la obra es un ejemplo extraordinario del estilo y la atmósfera que caracterizan el entorno creativo del maestro. La figura, un hombre anónimo con armadura y un casco ornamentado, emerge de la oscuridad gracias a un intenso claroscuro. La luz dorada, que ilumina principalmente el casco y parte del rostro, crea un foco dramático que contrasta con las sombras del fondo. Esta representación no busca la idealización heroica, sino un cierto lirismo en la introspección del personaje. El hombre parece absorto en sus pensamientos, reflejando quizás el peso simbólico de la armadura como carga moral o responsabilidad. Aunque la autoría no sea segura, el hombre del casco de oro
sigue fascinando a críticos y espectadores por su atmósfera enigmática, la factura pictórica de calidad indiscutible y la capacidad de transmitir el carácter humano tras la indumentaria marcial. En este lienzo se plasma el sello espiritual y artístico del universo rembrandtiano. Número 11. El festín de Baltasar, 1635. El festín de Baltasar, 1635, conocido también como la fiesta de Belsasar, es una de las composiciones históricas y bíblicas más notorias de Rembrandt. La pintura ilustra el pasaje del libro de Daniel en el que el rey Baltasar celebra un banquete ostentoso con los vasos sagrados del templo de Jerusalén, hasta que una mano sobrenatural escribe en la pared palabras incomprensibles que auguran su caída. Rembrandt convierte este momento en un crescendo dramático. Baltasar, adornado con ropajes lujosos y joyas, se sobresalta al ver la misteriosa inscripción. Sus invitados, congelados en expresiones de miedo y desconcierto, dejan caer las copas. La luz, concentrada en las figuras centrales y en la escritura sobre la pared, enfatiza el carácter milagroso y profético del suceso, mientras el resto del salón permanece en sombra. La atmósfera está cargada de tensión psicológica. La pincelada, todavía relativamente detallada, revela las texturas de las telas y metales, acentuando el contraste entre la gloria efímera del poder humano y el peso ineludible del destino divino. El festín de Baltasar es una de las grandes escenas bíblicas de Rembrandt, donde la acción se combina con la introspección moral, recordando al espectador que la arrogancia y la impiedad tienen un límite que no puede ser ignorado. Número 10. El cegamiento de Sansón, 1636. El cegamiento de Sansón es una de las pinturas más dramáticas y desgarradoras de Rembrandt, realizada en 1636, durante uno de los periodos más creativos y productivos de su trayectoria. Basada en el relato bíblico del Libro de los Jueces, la escena representa el momento en que Sansón, el célebre héroe hebreo dotado de una fuerza descomunal, es traicionado por Dalila y capturado por los filisteos. Privado de su cabellera, fuente de su poder, Sansón es reducido a la impotencia y cegado por sus enemigos. La composición es dinámica y violenta. Rembrandt sitúa a Sansón en el centro de la acción, tumbado en el suelo, gritando y retorciéndose de dolor mientras un filisteo le clava una daga en el ojo. Las figuras de los captores se arremolinan alrededor, y su brutalidad contrasta con la figura de Dalila, que se aleja hacia la izquierda con el cabello de Sansón en la mano, símbolo de la traición consumada. El claroscuro y la pincelada empastada subrayan la tensión, creando fuertes contrastes lumínicos que enfatizan el horror del momento. La luz, que incide en la musculatura tensada de Sansón y en la hoja acerada del arma, realza el patetismo de la escena y la dimensión trágica de la historia. A nivel simbólico, esta pintura va más allá de la narrativa bíblica. Rembrandt captura la vulnerabilidad humana frente a la traición, la fragilidad del poder cuando se pierde lo que lo sostiene y la crudeza de la violencia desatada. El grado de realismo, visible en las expresiones de pánico y dolor, en el sudor que brilla sobre la piel y en el gesto salvaje de los agresores, hace de esta escena una de las más impactantes de su producción. El cegamiento de Sansón no solo documenta una historia antigua, sino que conecta con el espectador contemporáneo al explorar el límite extremo entre la fuerza y la debilidad, la confianza y la ruina. Número 9. Danae, 1636. Danae, pintada hacia 1636, es una de las obras más sensuales y monumentales de Rembrandt. Inspirada en la mitología griega, narra el mito de Danae, la princesa que fue encerrada por su padre, el rey Acrisiio,
para evitar que concibiera un hijo que, según el oráculo, lo mataría. Sin embargo, Zeus, transformado en lluvia de oro, la fecundó, dando origen a Perseo. Rembrandt opta por un momento íntimo, antes de la irrupción divina, presentando a Danae semidesnuda, reclinada sobre un lecho amplio, con sábanas suaves y relucientes. A diferencia de otros pintores que representaron a Danae como una figura eróticamente idealizada, Rembrandt la muestra con un realismo cálido, humanizando la figura. Su piel, iluminada por una luz cálida y dorada, revela matices rosados y una textura corpórea. La mirada de Danae parece dirigirse a un punto invisible, quizá a la presencia divina que se intuye en el ambiente. El rico colorido, el manejo exquisito de las telas y la fusión de luz y sombra hacen que el espacio palpite con una atmósfera íntima y expectante. La obra fue alterada tras la muerte de Rembrandt y posteriormente sufrió daños por un ataque vandálico en el siglo XX. Sin embargo, las restauraciones han permitido que se admire en el Hermitage de San Petersburgo. Danae es un canto a la belleza terrenal, a la femineidad vulnerable y digna, y a la sutileza del mito entendido no solo como relato fantástico, sino como experiencia humana profunda, cargada de misterio y promesa. Número 8. La tormenta en el mar de Galilea. 1633. La tormenta en el mar de Galilea es la única marina conocida de Rembrandt, pintada en 1633, y representa el milagro narrado en el Nuevo Testamento, cuando Cristo calma las aguas embravecidas frente al pánico de sus discípulos. Este óleo sobre lienzo, robado del Isabella Stewart Gardner Museum de Boston en 1990 y aún desaparecido, es un testimonio del ingenio narrativo del pintor, que capta la inmediatez del peligro y la angustia humana ante las fuerzas indomables de la naturaleza. La composición se articula en torno a un barco zarandeado por olas enormes, iluminado por una luz dramática que alterna claros y oscuros. Los discípulos luchan con las cuerdas, las velas y el timón, mostrando expresiones de miedo y desconcierto. En contraste, Cristo permanece sereno, sentado a popa, irradiando una calma que parece enfrentarse a la furia de los elementos. La pincelada es detallada en la descripción de la madera, las ropas empapadas y la espuma del mar, mientras que el tratamiento de la luz y la sombra crea una atmósfera tensa y vibrante. Este cuadro simboliza la relación entre el hombre y lo trascendente en medio del caos, y resume la capacidad de Rembrandt para dotar de espiritualidad y verosimilitud a escenas bíblicas. La tormenta en el mar de Galilea no solo es una épica representación de un milagro, sino un acercamiento íntimo a la vulnerabilidad humana frente a las fuerzas desconocidas y a la fe como ancla en la tempestad de la vida. Número 7. Los síndicos del gremio de pañeros. 1662. Los síndicos del gremio de pañeros, 1662, también conocido como la Junta de los Pañeros, es uno de los retratos colectivos más famosos de Rembrandt y una de las cumbres de la pintura holandesa del siglo de oro. Encargada por la Cofradía de Pañeros de Ámsterdam, la obra muestra a 5 síndicos y un empleado mirando atentamente al espectador, como si acabaran de ser interrumpidos en medio de una importante discusión o inspección de cuentas. La composición es equilibrada y sobria. Cada personaje conserva su individualidad, evidenciada en los rasgos faciales, la edad, la expresión y la posición del cuerpo. Al mismo tiempo, el conjunto refleja la cohesión del grupo, su autoridad y su sentido de responsabilidad cívica. La iluminación clara, el uso de colores cálidos y terrosos, y la pincelada meticulosa transmiten la atmósfera realista de una reunión corporativa. Este retrato corporativo encierra la ética del trabajo, la organización gremial y la prosperidad burguesa del Ámsterdam del siglo XVII.
El genio de Rembrandt radica en dotar a una escena aparentemente prosaica de una intensa presencia psicológica, logrando que cada síndico parezca un individuo vivo, pensante y parte esencial del tejido económico y social de la ciudad. Número 6. Betsabé con la carta de David, 1654. Betsabé con la carta de David, 1654, es una de las representaciones más icónicas del pintor sobre un tema bíblico que aborda el deseo, el poder y el destino. La escena muestra a Betsabé recién bañada, atendida por una criada, sosteniendo en su mano la carta en la que el rey David le ordena presentarse ante él. La mirada de la mujer, serena pero cargada de pensamientos, sugiere la conciencia de la decisión que debe tomar. Ceder a la voluntad del rey implicará traicionar a su marido Urías, pero rechazarlo supone arriesgar su vida. La figura de Betsabé es de una desnudez realista, lejos de la belleza idealizada. Su piel es cálida, humana, con pliegues y redondeces, y su expresión mezcla resignación, curiosidad, intriga y tristeza. La luz dorada realza la textura de la carne, el brillo de las joyas y la tersura de la toalla. Rembrandt va más allá del erotismo convencional, centrándose en el drama moral y la humanidad del personaje, usando la historia bíblica para reflexionar sobre el libre albedrío y las consecuencias del poder masculino. La atmósfera íntima y doméstica, la pincelada rica y vibrante, y la hondura psicológica hacen de esta pintura un hito en la representación del cuerpo femenino en el arte barroco. Betsabé, lejos de ser solo una belleza a contemplar, es un ser humano que enfrenta un dilema vital, y en esa humanidad radica la fuerza emocional de la obra. Número 5. La novia judía, 1665. La novia judía, c. 1665, es el nombre tradicional de un retrato doble que representa a una pareja cuya identidad exacta sigue siendo objeto de discusión. Algunos creen que podría tratarse de Isaac y Rebeca, figuras bíblicas, o de una pareja contemporánea a Rembrandt que quiso ser representada con un aura simbólica. Lo que destaca es la ternura, la complicidad y el afecto silencioso que se perciben entre los dos personajes. El hombre coloca su mano sobre el pecho de la mujer con un gesto protector, mientras ella corresponde con un gesto tímido, entre el pudor y el cariño. La pincelada es suelta y pastosa, especialmente en las vestiduras, creando una textura lujosa y una riqueza tonal que refleja la madurez técnica del artista. La iluminación suave acaricia los rostros y las manos entrelazadas, subrayando el significado emocional de la escena. La novia judía ha sido interpretada como un poema de amor conjugal, un tributo a la intimidad y a la armonía humana. Frente a las escenas bíblicas o históricas de su juventud, en esta etapa tardía Rembrandt prefiere la sencillez de un lazo afectivo personal, mostrando que la grandeza del arte también reside en la quietud de un instante compartido entre dos seres que se aman. Número 4. Autorretrato con dos círculos, 1665 a 1669. En el Autorretrato con dos círculos, 1665 a 1669, Rembrandt se muestra a sí mismo en uno de sus últimos autorretratos, ya anciano, con el rostro surcado por las arrugas de la experiencia y la mirada firme, serena y reflexiva. Detrás de él aparecen dos semicírculos o arcos imperfectos pintados en la pared, cuyo significado ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Para algunos, representan la perfección del arte que el pintor intenta emular. Para otros, son un enigma, un guiño técnico o simbólico. La pincelada es densa y gestual, con empastes gruesos que casi esculpen la materia pictórica.
La luz ilumina el rostro y las manos con las que sujeta los pinceles y la paleta, enfatizando la presencia física del artista en su taller. Su indumentaria es sencilla, sin ostentación, reflejando la austeridad de sus últimos años, marcados por dificultades económicas y la pérdida de seres queridos. Este autorretrato es un testamento espiritual, una declaración sobre la identidad del artista y su oficio. Un hombre que, tras décadas de creación, se presenta ante el lienzo con toda su honestidad, sin idealización, asumiendo la vejez y la mortalidad. Los dos círculos podrían ser el símbolo de su genio y su ambición, o el misterio insondable del arte que ha consumido su vida. Cualquiera sea la interpretación, esta obra es un hito en la historia del retrato psicológico, un diálogo íntimo entre el pintor, la pintura y el observador. Número 3. El regreso del hijo pródigo. 1669. El regreso del hijo pródigo, 1669, es posiblemente la última gran obra de Rembrandt, pintada poco antes de su muerte. Inspirada en la parábola evangélica, la escena muestra el momento culminante, el hijo que, tras dilapidar su herencia y caer en la miseria, regresa arrepentido al hogar paterno. El padre, con rostro sereno y manos protectoras, lo recibe con misericordia y comprensión. A un lado, el hermano mayor observa con mezcla de escepticismo, celos y desconcierto. La luz se centra en el acto de abrazar, creando un foco cálido y dorado que ilumina las manos apoyadas en la espalda del joven y su cabeza inclinada en gesto de humillación. La pincelada es pastosa, libre, eliminando detalles superfluos para concentrarse en la esencia emocional del momento. El ambiente es silencioso, contenido, casi sagrado. Esta obra es una declaración filosófica y espiritual, un estudio magistral de la compasión humana, el perdón y la redención. No hay grandilocuencia ni espectáculo. La grandeza reside en la empatía con el sufrimiento y la reconciliación entre padre e hijo. Con El regreso del hijo pródigo, Rembrandt deja como legado un mensaje universal de ternura y humanidad, un canto a la dignidad del ser humano que supera el tiempo y las fronteras culturales. Número 2. La lección de anatomía del Dr. Nicolas Stulp, 1632. La lección de anatomía del Dr. Nicolas Stulp, 1632, fue la obra que catapultó a Rembrandt a la fama en Ámsterdam. El cuadro representa una clase de anatomía pública, en la que el Dr. Stulp muestra los músculos del brazo de un cadáver ante un grupo de cirujanos. Rembrandt organiza la composición alrededor del cadáver iluminado, creando un fuerte contraste con el fondo oscuro. Los rostros de los médicos reflejan interés, curiosidad científica y la solemnidad del momento. La minuciosa representación anatómica del brazo y la mano del difunto, el dominio del claroscuro y la cuidadosa disposición de las figuras dan a la escena un aura de profesionalidad y prestigio. Al mismo tiempo, la pintura trasciende la función documental. Las expresiones individuales de los cirujanos y la presencia irrefutable de la muerte suscitan una reflexión sobre la fragilidad humana, el rol de la ciencia y la búsqueda de conocimiento como antídoto contra la ignorancia y el temor. Esta obra marcó un punto de inflexión en la carrera del joven Rembrandt, consolidando su reputación y abriendo las puertas a encargos prestigiosos. La lección de anatomía del Dr. Nicolas Stulp sigue siendo una imagen emblemática del intercambio entre arte, ciencia y humanidad, un testimonio de cómo el artista supo combinar realismo y significado profundo en un solo lienzo. Número 1. La Ronda de Noche, 1642. La Ronda de Noche, 1642, cuyo título original es La compañía del capitán Franz Banning Cook,
Es la obra más célebre de Rembrandt y una de las pinturas icónicas del arte occidental. Esta monumental composición grupal, encargada por la milicia cívica de Ámsterdam, presenta a una compañía de guardias urbanos saliendo a la calle bajo la dirección del capitán Van Incock y su teniente Willem van Ruitenburg. Lo que hace extraordinaria a La Ronda de Noche es la dinamización del retrato colectivo. En lugar de mostrar a los arcabuceros en una fila estática, Rembrandt los dispone en acción, creando una escena casi teatral llena de movimiento, gestos cruzados y miradas que se entrecruzan. Una luz dorada incide diagonalmente, destacando algunas figuras y dejando otras en semipenumbra, generando un efecto dramático. El contraste lumínico, el uso del color y la composición compleja forman un entramado visual que conduce la mirada a lo largo del lienzo. Además, la presencia de una misteriosa niña con un pollo colgando de su cinturón y ciertos detalles simbólicos añaden capas de interpretación. La obra refleja el orgullo cívico, la prosperidad y la cohesión social de la Ámsterdam del Siglo de Oro, pero a la vez rompe con el formalismo rígido, dando paso a una narrativa dinámica y psicológicamente rica. La Ronda de Noche, expuesta en el Rijksmuseum de Ámsterdam, es testigo del genio de Rembrandt en la madurez de su carrera. Es su obra más popular y simboliza su capacidad para transformar un encargo burgués en una visión poética, profunda y atemporal. A través de este lienzo, Rembrandt no solo inmortalizó a una compañía de ciudadanos armados, sino que marcó un hito en la historia del arte, inspirando a generaciones futuras con su maestría compositiva, lumínica y emocional. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.